Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día con todos ustedes. Bien, como pueden observar, vamos a pasar a desarrollar algunas fijas UNI en el curso de física, ya que es un curso bastante importante dentro de lo que es el proceso de examen de admisión, ¿no? En función a ello, vamos a ver algunos problemitas de misceláneas. Vamos a tratar de recordar ciertas situaciones que se han estado viendo en aula, en clase, ¿de acuerdo? Y para ello hay que estar atentos, ¿sí? Muy bien. Sin más preámbulo, pasemos a desarrollar pues los problemitas. Miren, por acá hay un problema, que es el problema número 1, y me indica lo siguiente. Determine el mínimo trabajo que desarrolla la fuerza de 8 newtons, es la que se muestra por este lado, ¿no? Aquí, observa, al desplazar el bloque, este bloquecito, 12 metros. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasemos a ver la resolución de este problemita. Observa, ¿no? Aquí se ha graficado un poquito más grande para que se visualice mejor. Pero el detalle aquí es que esta fuerza de 8 newtons, que va a comenzar a jalar este punto que ustedes pueden observar, al cual vamos a llamar punto P, ¿no? Lo va a comenzar a desplazar verticalmente hacia abajo. No es la misma cuerda, pues que en todo caso está unida al bloque mediante la polea, ¿no? Si fuese la misma cuerda, lo que este punto estaría bajando sería lo que él mismo estaría avanzando, en todo caso hacia la derecha. Entonces, ¿bajo qué situaciones vamos a estar aquí para poder desarrollar en todo caso este problemita? ¿No? Me pide determinar la mínima cantidad de trabajo desarrollada por esta fuerza. Ahora, esta fuerza, como puedes observar, presenta un valor de 8 newtons, ¿no? Y como no cambia su dirección y su valor es el mismo, puedo considerar que la fuerza es constante. Tener en cuenta que para toda fuerza constante el trabajo es fuerza por distancia, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, una vez que traslade este punto por la fuerza, ¿no? Verticalmente hacia abajo, ¿cuánto logrará pues desplazarse? Como ya tengo la fuerza, simplemente me falta esa distancia que logra avanzar ese punto P. Y se acaba el problema, ¿cierto? Entonces, mi atención se va a centrar en poder determinar justamente ese tramo que logra avanzar, que no es lo que avanzó el bloque, ¿no? ¿Qué es lo que me dice el problema? Esos 12, en todo caso, metros, no es, ¿cierto? ¿No? Lo que me estaba indicando, en este caso, el problemita. Bien, miren ustedes, si hubiera sido como te digo la misma cuerda, bueno, pues él avanzó 12, él también hubiera descendido, en este caso 12, y hubiera multiplicado directamente, ¿no? 12 por 8 y ya tendría la respuesta del problema. Sin embargo, aquí no es. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí nosotros? ¿No? Vamos a colocarle una cierta longitud que logra descender este punto, longitud del punto P, vamos a llamarle, que es lo que me voy a concentrar en encontrar. ¿De acuerdo? Ya. Como te decía, ¿no? Nos piden determinar la cantidad de trabajo desarrollado por aquella fuerza. Sobre ese punto, ¿no? Bien, y venía determinado como fuerza por distancia. Al menos la fuerza ya lo tenemos. Falta ese tramo nada más. ¿De acuerdo? Entonces podemos colocar así, 8 veces por la fuerza, el valor de ese tramo. ¿Cómo nosotros podríamos determinar esta longitud que logró descender en este caso este punto? Sabiendo ya y teniendo como condición que ese bloque logró avanzar o desplazarse 12 metros. Bueno, me parece que ahí lo que ustedes pueden notar es que estos dos discos o estas dos poleas que se tienen son concéntricas, es decir, comparten el mismo centro. ¿Y qué ocurría cuando se tenían dos discos concéntricos? ¿Ah? Aquí, mira. Por ejemplo, al tener dos discos concéntricos, la particularidad que estos presentan es que tienen la misma rapidez angular, ¿cierto? Ahora, tanto la rapidez angular como la rapidez lineal y el radio están relacionados ellos, ¿cierto? Ellos están mutuamente relacionados a través de una ecuación que es rapidez lineal es igual a W por R. Entonces, como el W es el mismo, puedo pasar a despejar el R y tendría una relación que es de esta manera, fíjate, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar este punto que sea una rapidez V1, este punto que sea una rapidez V2, y luego decimos que la rapidez lineal o tangencial, ¿no? Es directamente proporcional al radio que va a tener en este caso el disco, ¿no? Tanto para este disco pequeño como para el disco grande. ¿De acuerdo? Son directamente proporcionales. O sea, mientras más grande es el radio, mayor pues será su rapidez lineal. ¿De acuerdo? Ya, pero eso nos trae como consecuencia que podemos garantizar algo, porque mira, según el dato del problema, el radio el pequeño es R.
El radio grande es 3R. Ahora, si sus radios están en relación, pues de 1 a 3, como puedes notar, la rapidez de cada uno de ellos, también de 1 y de 2, estarán en la misma proporción. Es decir, la rapidez de 1 es 3 veces la rapidez de 2. ¿Te das cuenta? Ya, profesor. O sea que yo acabo de encontrar, en este caso, esta rapidez y esta otra en proporción. Por supuesto. Ahora, por otro lado, el tiempo para ambos es simultáneo. El tiempo es el mismo, ¿cierto? Ahora, como el tiempo es simultáneo, el tiempo es el mismo, no solamente puedo relacionar la rapidez en esta proporción para ellos, sino también sus longitudes en la misma proporción. En ese caso, yo tengo, por ejemplo, V1, que le he llamado la rapidez de bloque, que viene a ser V2, será la rapidez de ese punto P, ¿no? Lo tengo respecto a ello. Te indicaba que la relación que se va a tener es la que se muestra. De esta manera, fíjate que la longitud que logró avanzar el bloque también debe ser 3 veces la longitud que logra descender ese punto P, en la misma proporción. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos ello, entonces ahora sí puedo desarrollar mi problemita. Porque como yo tengo la longitud que logró avanzar el bloque, que es 12, ya puedo determinar la longitud que logra bajar, en este caso, ese punto P, que sería en este caso 4 metros, ¿cierto? Y como ya lo tengo, bueno, era lo que estaba buscando inicialmente. Y ahora ello lo puedo reemplazar en este problemita llamado problema número 1, ¿cierto? Y al reemplazarlo ahí, bueno, simplemente tendría que multiplicar 8 por 4, lo cual me va a dar como resultado 32 joules. Por lo que la clave correcta para este problemita vendría a ser la letra C de casa. ¿De acuerdo? Muy bien, un problema bastante interesante, bastante, digamos, práctico, ¿no? Como para ponernos a pensar qué es lo que se estaba dando en la relación, en proporciones, tanto con la rapidez como de las longitudes. ¿De acuerdo? Bien, chicos, pasemos a desarrollar otro problemita. Problema número 2. Mira, me dice lo siguiente. El coeficiente de restitución del choque de las esferas es 7/8. Calcule el calor que se pierde, que se disipa debido al choque, ¿cierto? ¿No? Entre ambas esferitas que se tienen aquí. Recuerda que el coeficiente de restitución, ¿no? Es un coeficiente que me relaciona los impulsos, tanto recuperadores como deformadores, o también me relaciona las velocidades relativas que hay de uno respecto a otro, ¿cierto? Las velocidades relativas que se tienen tanto después del choque como lo que hubo antes del choque. Entonces, voy a poder aprovechar este tipo de coeficiente para garantizar justamente ello. Ahora, fíjate que al inicio, todo este sistema tiene una cierta energía, basada básicamente en lo que se tiene la energía cinética, ¿cierto? Ya que tiene simplemente movimiento. No le vamos a asociar gravitatoria ni elástica. Cuando se da esa interacción, ese contacto, ese golpe entre ambas esferas, porque A, como puedes notar, es más rápido que B, lo va a alcanzar en algún momento, en ese impacto se va a disipar energía en forma, qué sé yo, de energía calorífica, por ejemplo, ¿no? Se disipa ahí, ¿cierto? Se disipa calor, ya está. Me dice, ¿no? Calcule el calor, ahí está, se disipa energía en forma calorífica. Pero finalmente, ambas esferas continúan su movimiento, pero ya no será la misma velocidad que tengan, ¿cierto? Algo debe estar ocurriendo ahí. Entonces, vamos a ver lo que ocurre, pues, en este caso. Fíjense, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me piden determinar cuál es la cantidad del calor disipado. Ese calor disipado lo puedo determinar, lo puedo relacionar, lo puedo encontrar como ¿qué? Como lo siguiente, fíjate, como la diferencia de energías que yo voy a tener. Tanto que lo que tuve al inicio como lo que tengo al final, ¿cierto? Porque lo que tengo al inicio se va a perder, ¿no? Entonces voy a tener lo que tengo al final finalmente y de esa manera voy a obtener el calor que se requiere. ¿De acuerdo? Ahora determinemos cuál es la rapidez que tiene en este caso cada esfera, me dice aquí. Bueno, pues para ello podemos utilizar este principio fundamental, chicos, que se llama el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Es fundamental. ¿Por qué utilizamos esto? Fíjate, yo tengo un sistema. Sobre mi sistema no hay fuerza externa que esté modificando la velocidad de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? No hay fuerza externa. En este caso, cuando se da un choque o una colisión, vamos a considerar que el impacto
es tan violento que ese intervalo de tiempo es muy pequeño. Es muy violento. El intervalo de tiempo es muy pequeño. Por lo que el impulso ahí puede ser despreciable. Recuerde usted que el impulso resultante varía la cantidad de movimiento. Al no haber impulso, la cantidad de movimiento se debe estar conservando. Entonces, por ello, vamos a utilizar este principio, esta ley fundamental, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que la cantidad de movimiento, tanto antes del choque como después del choque, ¿no? Numéricamente deben ser iguales. Ahí yo voy a sacar una relación justamente con lo que te estaba indicando respecto a las velocidades finales que tengan estas dos esferitas. Por ejemplo, antes del choque tendríamos esto, ¿no? Esfera A 16 metros por segundo, B 8 metros por segundo. Después del choque, ¿qué ocurre? No lo sé. No lo sé cuánto es la velocidad de cada uno de ellos. Le voy a colocar rapidez de A, V de A, rapidez de B, V de B. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo me voy a concentrar en poder determinar, en poder hallar cuánto es la rapidez de cada uno de ellos. Para así finalmente tener la energía del sistema al inicio, la energía del sistema al final, y esa diferencia de energías que debo tener es justamente lo que se disipó, que es lo que me pide el problema. ¿De acuerdo? Ya, ahora, a ver, si hago uso de esta ley de la conservación de la cantidad de movimiento, pues antes del choque, ahora fíjense ustedes aquí lo que tengo. Tengo que la masa de A es 1 kilogramo, entonces puedo colocar 1 por 16 por la cantidad de movimiento, masa por velocidad. Como todo va a la derecha, bueno, yo no voy a considerar los signos. Para B sería 4 por 8, ¿cierto? Aquí, tal como se muestra. Mientras que para el final tendría, sigue siendo la masa, no varía, seguiría siendo 1 por la rapidez de A, ¿ya? Más la masa de B por la rapidez de B, ¿de acuerdo? Entonces, al operar todo esto de aquí, voy a sacar una relación, ¿ya? Una relación. Me saldría 48 es igual a la rapidez de A más 4 veces la rapidez de B. Bueno, tengo una ecuación, dos incógnitas, esto no lo puedo desarrollar todavía, ¿no? Por lo que voy a llamarle esta ecuación número 1. ¿De acuerdo? Necesito una ecuación que se parezca, que tenga también estas dos incógnitas para poder desarrollarlas. Ahora, ¿qué otro paso debería seguir? Bueno, me parece que ahí como me están dando el coeficiente de restitución, voy a utilizarlo, esto de acá, ¿de acuerdo? Considerando pues que el coeficiente de restitución es la velocidad relativa después del choque respecto a la velocidad relativa antes del choque. Pero no tengo, o sea, numéricamente esto de aquí, ¿cierto? Sin embargo, sí tengo el valor del coeficiente de restitución, ¿ya? Que sería de esta manera. Sería 7 octavos. Ahora, la velocidad relativa después del choque es la diferencia de estas velocidades, ¿no? Que se tienen por aquí. Sería la velocidad de B respecto de A, por aquí también. Pero como está en valor absoluto, no importa pues el signo, ¿no? Te va a salir el mismo resultado. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, me va a quedar así. La velocidad de B respecto de A sobre 8. ¿De acuerdo? 8 y 8 se va y bueno, le vamos a llamar ecuación 2. Fíjense usted que como tenemos en este caso ya una ecuación que depende de estas dos variables y acá también tengo una ecuación 7 es igual a esta diferencia que depende de estas dos variables, dos ecuaciones con dos incógnitas lo puedo desarrollar, ¿cierto? Entonces, al, por ejemplo, sumar estas dos ecuaciones, voy a poder eliminar la rapidez de A y así obtener la rapidez de B, ¿cierto? Si los restos eliminaría o multiplicaría por algo los restos, por 4, los restos y tendría así la rapidez de A y luego la rapidez de B. Como tú desees lo puedes hacer. Utilizando ya, ¿no? Nosotros el criterio de las ecuaciones, en este caso, vamos a poder resolverlos y encontrar de esa manera la rapidez tanto de A como la de B. ¿De acuerdo? Eso ya te lo dejo para ti, para que tú lo desarrolles, pero que al final debes llegar al mismo resultado que se muestra acá. Vas a demostrar que la rapidez de A es 4 metros por segundo, mientras que la rapidez de B sería 11 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Como ya tenemos la rapidez de A y de B, entonces ya puedo tener la energía cinética del sistema al final. Entonces, como yo quiero restar esas energías cinéticas, tendría lo siguiente. Para mi sistema, tendría lo siguiente, ¿no? Al inicio, por ejemplo, sabemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. 1/2 es 0,5, entonces sería 0,5 por la masa de él, que es 1, por su rapidez 16 al cuadrado,
más la energía cinética de él sería 1 medio, 0,5 por la masa que es 4, por su rapidez que es 8 al cuadrado. Bueno, operando sale 256. Lo mismo haríamos con esta energía de aquí. La energía cinética al final sería nuevamente, ¿no? 1 medio, que lo puedo escribir como 0,5, por la masa que es 1, ahora por su rapidez de A, que ya lo he determinado que es 4 al cuadrado, y lo mismo acá sería 1 medio, 0,5, por la masa que es 4, por la rapidez B que hemos determinado que es 11, elevado al cuadrado. Al operar esto de aquí nos sale 250. Y como puedes notar, en la diferencia ya me va a dar ese resultado del calor que se ha ido perdiendo, del calor que se ha ido disipando. Finalmente, restar, ¿cuánto nos resulta? Nos resulta 6 joules de energía que se ha ido perdiendo, que se ha ido disipando. Bajo ese aspecto, chicos, la respuesta correcta vendría a ser, pues, la alternativa A que se tiene ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, qué interesante, ¿no? Tener dos ecuaciones y hacer uso, pues, de las dos leyes fundamentales que se tienen, ¿no? Uno es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento y otro es en función de la energía, ¿cierto? La ley de la conservación de la energía que tengo al inicio es la energía que tengo al final. Al inicio tenía una energía cinética, al final tengo esa energía cinética, ¿cierto? Más el calor que se ha ido perdiendo. Bueno, pues despejando, habíamos determinado esta ecuación y luego hemos operado para poder determinar o encontrar lo que el problema nos estaba indicando, ¿no? Tendríamos ahí el problemita número 2. Problema número 3. Mira qué me dice. Me indica aquí lo siguiente. Me dice, duración, ¿qué duración, ojo, deberían tener los días en la Tierra para que los cuerpos en el ecuador tengan peso igual a 0? O sea, no pese nada, por decir así. Considere que el radio terrestre en el ecuador es 6.400 kilómetros y que la gravedad en la superficie es pi cuadrado y que la raíz de 10 es 3,15, como se muestra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para, digamos, entender este problema, vamos a dibujar a la Tierra, pero no toda la Tierra, sino una porción de ella, listo, ¿no? En donde, por ejemplo, esto va a ser el Ecuador, ¿ya? E indicamos que la Tierra describe una trayectoria, digamos, circunferencial en este punto alrededor de este eje imaginario. ¿De acuerdo? Simplemente para tener una idea. Ya, en el Ecuador vamos a tener una balanza y hay una persona. Ten en cuenta que lo que me marque la balanza me va a indicar el peso justamente de ese cuerpo. ¿De acuerdo? Como sabemos que la Tierra atrae a todo lo que se encuentre en sus inmediaciones hacia su centro, entonces no habría problema que esta persona caiga, ¿cierto? Simplemente estaría colocado de tal manera que nosotros conocemos, de lo que nosotros podemos observar. Si esta persona soltara un objeto, el objeto iría así, en este caso, de esta manera, ¿no? Siempre apuntando hacia el centro del planeta. Bien, de este modo la persona parada en esa balanza estaría dando una lectura, ¿no? Que podría ser variable, podría ser 60, 80, 90, ¿no? Newton, qué sé yo, dependiendo de lo que se tenga. Hay algún tipo de cuerpo o en este caso está la persona. Bien, recuerda que todo cuerpo que describe una trayectoria circunferencial tiende a salir del cuerpo, del centro, perdón. Ese cuerpo tiende a salir del centro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a medida que este planeta va rotando, esa persona tiende a salir de ese centro, ese cuerpo. Entonces, poco a poco, esta persona se irá alejando del contacto que tiene con la balanza. Entonces, poco a poco, la lectura de la balanza comienza a minimizarse, hasta que en algún momento, cuando esa persona ligeramente ya no esté en contacto con la balanza, no habrá lectura alguna. ¿Sí? Sin embargo, la persona no sale disparada. No, ¿por qué? Porque en todo caso, quien lo liga, digamos así, con el planeta, sigue siendo la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Si hacemos una separación imaginaria entre la persona y la balanza, se cumple la tercera ley de Newton, ¿cierto? Que a toda acción una reacción. Tienen direcciones opuestas, pero módulos iguales. Muy bien. Al tener nosotros entonces ello, podemos hacer uso de un principio fundamental, ¿no? Dentro de lo que es la dinámica circunferencial. No sin antes indicarles que lo que nos están pidiendo es la duración que deben tener los días, ¿de acuerdo? En la Tierra. Entonces, recuerda que un día aproximadamente dura 24 horas. Otro día, otros 24 horas, sí.
Pero para esta persona, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué debe ocurrir con los días para que esta persona tenga un peso igual a 0? ¿Cierto? Hipotéticamente. Entonces, vamos a ver lo que debería estar ocurriendo. Ese punto donde está la persona que va a darle una vuelta completa para que genere un día en todo caso, vamos a indicarlo así. A ver, si me están pidiendo tiempo y me están dando una vuelta completa, que es un día, en realidad me están pidiendo el periodo, ¿cierto? ¿No? O me están dando el periodo, uno de los dos, porque tengo que el periodo es el tiempo que demora en dar una cierta vuelta. Entonces, puedo de aquí aprovechar ese hecho de que tengo una vuelta que es un día y también tengo el tiempo con el periodo. Ahora, ¿cómo relaciona el periodo aquí? Justamente con esta magnitud, que es la rapidez angular. ¿Te das cuenta? Entonces, la rapidez angular es una magnitud que me relaciona al periodo de la siguiente manera, como 2pi sobre t. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para poder determinar ahí la duración que me está pidiendo, debo de encontrar cuánto es el valor de la rapidez angular. ¿Te das cuenta? Ahora, esa rapidez angular también lo puedo hallar. ¿Por qué? Porque en este caso, la única fuerza que está apuntando hacia el centro no es otra más que la fuerza de gravedad. Él ya perdió contacto, aquí ya no hay fuerza. Entonces, esta fuerza de gravedad que en todo momento está apuntando hacia el centro, estaría haciendo el papel después de fuerza centrípeta, ¿no? Para ello voy a hacer uso ¿de qué? De la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? En la segunda ley de Newton. Haciendo uso de esa segunda ley de Newton en la dinámica circunferencial, tendríamos que la fuerza resultante, en este caso la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién hace el papel de fuerza centrípeta? Simplemente la fuerza de gravedad, que es mg. Mientras que esto de aquí, que es masa, y la aceleración centrípeta se puede escribir como la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no? Que en este caso el radio coincide con el radio de la Tierra. Bien, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, primero ir eliminando términos comunes, ¿cierto? Y los términos comunes son la masa. Ya, ¿qué te parece si de acá despejo así? Mira, bueno, esto es básicamente lo que me queda y despejo R, ¿no? Y me quedaría que la rapidez angular es la raíz cuadrada de la gravedad entre el radio de la Tierra. Me parece que esos son datos, ¿no? Como son datos, los puedo incluso hasta reemplazar yo por acá. Sí, porque mira, G es pi cuadrado. Lo puedo colocar por acá, pi cuadrado, ¿no? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y R, que es el radio de la Tierra, es 6.400 kilómetros. Este es 10 a la 3, con dos ceritos me queda 10 a la 5. Ya está, fíjate. Entonces lo que puedo hacer ahí es básicamente operar, ¿no? O dejarlo ahí y luego reemplazarlo, mira, en esta ecuación 1 para así poder tener ese periodo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que, por ejemplo, opero, ya bueno, el pi va a quedar, pi cuadrado se va, queda pi, y abajo básicamente me va a quedar esta relación que tengo acá, ¿no? Raíz sería 8, esto lo puedo escribir como 10 a la 4 por 10, 10 a la 4 quedaría 10 a la 2, y simplemente me quedaría raíz de 10. Le voy a dar esta forma, ¿por qué? Porque acá hay un dato de raíz de 10, ¿de acuerdo? Que está aquí. Y este es 10 al cuadrado, por si acaso. Una vez que tengo ello, chicos, ya lo reemplazo en la ecuación número 1. Ahora, al reemplazarlo en la ecuación número 1, tendría esta igualdad. Bueno, aquí no me convenía, en todo caso, reemplazar el pi, porque al reemplazarlo por acá, pi con pi se va a ir, es mucho más rápido. Hago el cruce respectivo, ¿no? Para poder determinar, y reemplazando, y sabiendo que la raíz de 10 es 3,15, ya puedo determinar, haces uso de una pequeña calculadora ahí, puedes determinar el valor del periodo. ¿De acuerdo? Que es 5.040 segundos. Ya, si buscamos, no está la respuesta así, como se muestra. Está en minutos, y en horas incluso, ¿no? Y entonces, ¿qué te parece si primero esto lo convertimos a horas, ¿no? Entonces recuerda que una hora tiene 3.600 segundos, lo operamos ahí, y nos queda que resulta ser 1,4 horas. ¿De acuerdo? Ya, 1,4 horas. Que ello en minutos equivale a decir 1 hora con 24 minutos. Por tanto, la respuesta de este problemita para que esa persona, al pararse en la balanza, no tenga un peso o no me marque nada, es que el periodo tiene que ser esto de aquí. ¿De acuerdo? Por lo que la clave correcta debería ser pues la letra D de dedo. Listo, chicos, listo. Vamos con el problema número 4. Fíjate lo que me dice por acá.
Un péndulo en la Tierra tiene un periodo de 0,6 segundos. En la Tierra. Si dicho péndulo es llevado a otro planeta que tiene un radio que es 8 veces el radio de la Tierra y además la densidad es el doble que la densidad en la Tierra, calcule el periodo del péndulo en dicho planeta. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas es un problema clásico, digamos, ¿no? Porque ha venido muchas veces en proceso de examen, chicos. Entonces, hasta ahora hay muchos chicos todavía que logran confundirse por ahí, ¿no? Logran cometer pequeños errores y creo que ahora ya no lo vas a cometer. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que tenemos un péndulo en la Tierra que tiene un periodo de 0,6, ¿ya? Ahora me dicen que ese mismo péndulo es llevado a otro planeta. Bueno, si es el mismo péndulo, obviamente la longitud no va a cambiar, ¿cierto? Pero lo que sí va a cambiar es el lugar, por eso va a cambiar la aceleración de la gravedad en ese planeta desconocido. Partamos del hecho que estamos en la Tierra. Entonces, en la Tierra tengo un radio de la Tierra que dice, no me dice nada, pero sí tengo una relación con el radio terrestre, ¿no? Aquí, entre el radio planeta y el radio terrestre. Ya está. No sé cuánto es el periodo en este planeta desconocido, pero sí sé que su radio es 8 veces el radio de la Tierra. Además, también sé que la densidad en ese planeta es el doble de la densidad de la Tierra. Muy bien. Ahora, en el planeta Tierra tendría que el periodo viene dado como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la aceleración y la gravedad, en este caso de la Tierra. Y esto de acá, chicos, es 0,6. Todo esto es dato del problema. ¿De acuerdo? Ya avancé con la Tierra. En el planeta desconocido, el periodo viene dado también como 2pi por la raíz de L, pero con la gravedad en ese planeta desconocido. No tengo una relación entre la gravedad del planeta Tierra y la gravedad del planeta desconocido. Entonces voy a tratar de hallar esa relación. Ahora, ¿cómo lo determino? Recuerden ustedes lo que han hecho en la parte de gravitación en función de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, sabemos que la aceleración de la gravedad en la superficie se determina a través de la siguiente ecuación. Con la constante gravitación multiplicado con la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? De aquí sacamos la gravedad en la Tierra. De manera análoga, podríamos tener nosotros la aceleración de la gravedad en ese planeta desconocido. Claro está, con la masa del planeta entre el radio al cuadrado del planeta desconocido. ¿De acuerdo? Ya, entonces, profesor, aquí yo voy a poder, en todo caso, relacionar las gravedades. Sí, ¿sabes por qué? Por lo siguiente, del dato tenemos que la densidad del planeta desconocido es el doble de la densidad del planeta Tierra. Pero si consideramos a los planetas como un cuerpo, digamos, esférico, ya para tener una idea, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Vamos a considerarlo así, porque en el examen también lo consideran como si fuera una esfera. El volumen sería 4/3 pi r elevado a la 3, ¿cierto? Para cada uno de ellos. Entonces, para él colocaría masa del planeta desconocido y el radio planeta desconocido, 2 veces la masa del planeta Tierra y acá el radio del planeta Tierra. Bueno, creo que podría eliminarse ahí el 4/3 pi, que es común, ¿cierto? Se puede ir. Y tendría acá una relación entre las masas y los radios. ¿Te das cuenta? Entre la masa y los radios. ¿Qué te parece si lo despejo de aquí? Entonces, al despejar, por ejemplo, y dejar solo la masa del planeta desconocido, bueno, él pasó a multiplicar y queda esta forma. Como tengo esta forma, ¿qué te parece si ahora lo reemplazo aquí, en esta ecuación? Para así tener la aceleración de la gravedad en ese planeta desconocido ya en función de lo que voy teniendo, ya en función de lo que tengo por este lado. Entonces, en la ecuación número 2, perdón, la ecuación número 2, lo que voy a tener es esto, básicamente. Ya al reemplazar esta masa aquí, me va a dar como resultado esto de acá, chicos. ¿Ya? Ustedes lo pueden operar, me va a dar este resultado. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta aceleración? Lo voy a colocar aquí, en la ecuación número 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la ecuación número 1. No sin antes reemplazar, mira, este radio del planeta desconocido es dato. 8 veces el radio de la Tierra. Aquí está. Y ya todo me ha quedado en función de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Así. Ahora sí,
esta aceleración de la gravedad en ese planeta desconocido lo reemplazo aquí, ¿de acuerdo? En la ecuación número 1. Entonces, al reemplazarlo en esta ecuación número 1, voy a tener esto. En la ecuación 1 tendría 2pi por L sobre esto de acá. 16 veces la gravedad en la Tierra. Porque mira, esta partecita es esto de aquí, ¿cierto? Ah, sí, de veras. Es esto de acá. Muy bien. Raíz de 16 es 4, entonces puedo sacarlo y me quedaría como un cuarto, ¿cierto? Aquí, un cuarto. Y esto se repite, ya sin el 16. Pero todo esto de acá que se tiene, lo tengo aquí al inicio. ¿Y cuánto vale? 0,6. Por lo que me estaría quedando que un cuarto multiplicado por 0,6 me daría como resultado 0,15 segundos. Bajo ese aspecto, la respuesta correcta de este problemita vendría a ser la letra B. ¿De acuerdo? Entonces, es un problemita bastante interesante que suele venir en el proceso de examen de admisión. Ha venido muchas veces, ¿no? Y podría seguir viniendo. Entonces, la idea para poder desarrollarlo es esta. Considerar, pues, que el planeta es un cuerpo esférico y de ahí poder relacionar justamente todo lo que tengo y lo que se presenta, ¿no? Bien, chicos, pasemos ahora a desarrollar el otro problemita, que es el problema número 5. Mira, me dice acá lo siguiente. Se genera un pulso en este punto P, ¿de acuerdo? Un pulso, ¿ah? No un conjunto de pulsos para que sea una onda, un pulso nada más. El cual demora en llegar a la pared, o sea, desde esta posición hasta esta otra, demora 1,5 segundos, ¿de acuerdo? Si en la cuerda A, esta la que se muestra, de 2 kilogramos, me están dando la masa, el pulso tiene una longitud de onda de 0,5 metros. Me dan muchos elementos aquí, más no acá en la cuerda B. Calcule la longitud de onda del pulso en la cuerda. Me piden la longitud de onda acá. Bueno, vamos a ver ello, ¿no? Sí, vamos a ver esto por acá. Ya, observen. Para generar el pulso, yo tengo que de una u otra manera estirar, en todo caso, esta cuerda. Para eso le comunico una fuerza de 40 newtons, según también dato del problema. Una vez que ya le comunica la fuerza, lo que voy a hacer es darle una pequeña oscilación, ¿no? De manera, digamos, vertical, para así generar un pulso. ¿De acuerdo? Ese pulso comienza a viajar por toda esta cuerda. Cuando ese pulso que está viajando llega a esta intersección, donde tenemos las dos cuerdas, ya diferentes, en este caso no es la misma, esta intersección viene a ser la interfaz que hay entre estos dos cuerpos, ¿de acuerdo? Esa es la interfase, ¿sí? Cuando esta onda llega a esta interfase, esta onda va a experimentar algunos fenómenos bastante interesantes. Va a experimentar el fenómeno de refracción, o sea, va a pasar al otro medio, y el fenómeno de reflexión, o sea, ahí va a chocar y va a regresar este pulso por esta misma cuerda. ¿De acuerdo? Experimente ellos dos. O sea, aquí aparece, ¿no? Recuerde usted que cuando el pulso llega a la interfaz, entre las cuerdas se genera, pues en este caso, un pulso reflejado como otro pulso refractado. ¿De acuerdo? Son fenómenos que se van a estar presentando aquí. ¿Sí? Ahora, dependiendo pues de la densidad, ya nosotros podemos decir si el pulso va por arriba o por abajo, ¿no? No nos piden nada de eso, pero sí sabemos que va a haber una reflexión. Bien, entonces cuando este pulso llegó a esta interfaz, se refracta y pasará por esta cuerda, por esta otra cuerda, teniendo también un tiempo que le va a tomar ir desde aquí hasta la pared. ¿De acuerdo? Le tomará un tiempo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a llamar que este sea el tiempo que le tomó a este pulso en llegar hacia la pared, mientras que este viene a ser el tiempo que le tomó desde que la mano inició el pulso hasta llegar a la interfase. ¿De acuerdo? Pero si tú te puedes dar cuenta, la suma de estos dos tiempos te lo da el problema, porque el problema te dice que se genera un pulso en el punto P y demora en llegar hacia la pared 1,5 segundos. O sea, la suma de estos dos tiempos debe ser 1,5 segundos. Bajo ese aspecto nos están pidiendo determinar cuál es la longitud de onda de B. ¿De acuerdo? Como ya sé que se generó un pulso aquí también, me piden determinar cuál es su longitud de onda. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ten en cuenta que en una onda mecánica, la rapidez de la propagación de la onda es longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? ¿No? Longitud de onda por la frecuencia. Como me piden la longitud de onda, entonces esa frecuencia lo puedo pasar a dividir.
Y me quedaría lo siguiente, que la longitud de onda es igual a la rapidez de la onda en ese medio dividido entre la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, miren chicos, para poder determinar la longitud de onda generada por ese pulso, necesito dos cositas aquí. Necesito la rapidez con la cual viaja la onda en ese medio B, ¿no? En esa cuerda B, y necesito su frecuencia. ¿De acuerdo? Me voy a concentrar entonces en estos dos puntos aquí. Ya, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjate, en la cuerda B, ¿ya? Yo deseo determinar estos dos, en realidad. Entonces, en la cuerda B voy a determinar la rapidez de B. ¿De acuerdo? Ahora, ten en cuenta que la onda se propaga con rapidez constante. Entonces, yo podría tener aquí, como tengo la rapidez y también tengo el tiempo, o sea, puedo relacionarlo, ¿cierto? En función longitud, tenemos que la longitud es igual a rapidez por tiempo. Paso a dividir ahí el tiempo y tendría que la rapidez en longitud entre el tiempo. Y todo en B, por si acaso. ¿De acuerdo? Ya, ahora, fíjate que yo tengo la longitud. Es 20. Lo puedo colocar por aquí, que esto de aquí es 20. Entonces, fíjese usted que para poder determinar la rapidez de B, ahora necesito conocer cuánto es el tiempo que le tomó a B en ir desde que se generó el pulso, en este punto de la interfaz, hasta que llegó a la pared. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este es el dato que te venía indicando, que los dos tiempos, ¿no? La suma de ellos dos me debe dar 1,5. Ya. En base a ello, vamos a ver ahora qué ocurre en la cuerda A, porque tengo mucho más datos ahí, ¿no? Entonces, en la cuerda A, también tengo rapidez constante. Entonces, rapidez de A sería la longitud entre el tiempo. ¿De acuerdo? La longitud también es 20, coincidentemente. Entonces sería 20 entre el tiempo que tiene A en este caso. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿qué nos dice por este lado? Fíjate, nos dice lo siguiente. La rapidez de la onda en una cuerda tensa viene dado de esta manera. Voy a aprovechar que también la rapidez de la onda se puede escribir en función de la fuerza y de la densidad lineal, donde la densidad lineal es masa sobre longitud. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo escribo, mira, masa sobre longitud. Como yo tengo la fuerza, lo puedo reemplazar. Tengo la masa de esta cuerda, sí, es dato, vale 2 kilogramos. Tengo la longitud de la cuerda, por supuesto, es 20. Entonces, como tengo todos los datos, logro encontrar de aquí operando que la rapidez de A es 20 metros por segundo. Y fíjate, como yo tengo la rapidez de A, lo reemplazo aquí y ya tengo el tiempo de A. ¿Te das cuenta? Entonces, al reemplazarlo ya tendría el tiempo en A. Y chicos, si ya tengo el tiempo en A, fíjate en la ecuación 3, ya tengo el tiempo en B, ¿cierto? El tiempo en B me saldría 0,5. Y si ya tengo el tiempo en B, lo reemplazo en 2 y tendría ya la rapidez en B. Entonces, reemplazarlo en 2, tendría ya la rapidez en B, que es 40. Y como ya tengo la rapidez en B, ya tengo en parte el problema resuelto. ¿Por qué? Porque lo reemplazo en 1 y solamente me concentraría en hallar la frecuencia. ¿De acuerdo? Solamente me concentraría ahora en poder determinar esa frecuencia. Pero acá hay un detalle muy importante, muy importante. Ten en cuenta que cuando una onda pasa de un medio a otro, ¿ya? Mira, dice acá, al pasar el pulso de la cuerda de A hacia B, la frecuencia no cambia. Lo mismo ocurre con las ondas. La frecuencia no varía, permanece la misma, constante. Entonces, será lo mismo tener la frecuencia en A que tener la frecuencia en B. Entonces, no me preocupo en hallar la frecuencia en B porque sé que es la misma que en A. Y como en A tengo muchos datos, puedo hacer uso de ello, de esta ecuación. Rapidez en A es igual a longitud de onda en A por la frecuencia. La rapidez en A lo tengo por aquí, vale 20. La longitud de onda es dato, fíjate, me dicen, el pulso tiene una longitud de onda de 0,5. Entonces de ahí despejo y logro encontrar que la frecuencia es 40 Hz. Como ya tengo la rapidez de B, ya tengo la frecuencia en A, que es la misma que la de B, entonces ya logro encontrar su longitud de onda. ¿De acuerdo? Bajo ese aspecto, la longitud de onda de esa cuerda B vendría a ser simplemente 1 metro, por lo cual la respuesta correcta vendría a ser la letra B. ¿De acuerdo? Entonces, en este problemita hemos recordado muchas cosas que se ven en ondas, ¿no? ¿Cierto? Bien, chicos, bien. Pasemos ahora al próximo problemita. Miren, este es un problema de
hidrostática. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Determine la presión del gas, aquí, ¿no? La presión del gas, si el sistema es sometido por una fuerza F, aquí, de 210 newtons, sostenido, dice, ¿no? Por una fuerza de 210 newtons, sobre el émbolo ideal en reposo. O sea, este émbolo no va a tener masa, es ideal, ni tampoco es áspero, es liso, ¿no? Muy bien. Entonces, esta fuerza sostiene a este émbolo y de esa manera yo voy a poder determinar cuánto es la presión del gas. ¿De acuerdo? Considere que la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales y que el área del émbolo es 0,01 metros cuadrados. Y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, bien, bien. Fíjense, ¿qué pasaría si esa fuerza no estuviera ahí donde está actuando? Entonces, bueno, todo este líquido estaría empujando a este émbolo, se saldría, ¿cierto? Comenzaría a caer y bueno, sería todo un caos, ¿cierto? Sin embargo, el problema me dice que aquí esta fuerza F, que además tiene un valor de 210 newtons, ¿no? Está sosteniendo a este émbolo que se tiene ahí. ¿De acuerdo? Ahora, sobre ese émbolo no es la única fuerza que está actuando, a pesar que F sea la visible, la que estamos observando, ¿cierto? Fíjate que alrededor de ese émbolo, por esta parte de aquí, ¿cierto? También está actuando la atmósfera. Y esa atmósfera, de una u otra manera, está ejerciendo presión sobre ese émbolo, ¿no? Entonces, recuerda que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, aquí en este émbolo va a haber una cierta fuerza por parte de la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por parte de la atmósfera. Es lo que me piden, la presión del gas. Aquí vamos a graficar al émbolo para que se note mucho mejor. Tengo la fuerza F y también tengo la fuerza por parte de la atmósfera. Estas dos fuerzas van a intentar subir, llevar hacia arriba a este émbolo, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque debe haber una fuerza que contrarreste justamente a esas fuerzas, ¿cierto? Y que además sea verticalmente hacia abajo. Esas fuerzas que logran hacerlo es la fuerza por parte del líquido. Mira, ¿te das cuenta? Obviamente por aquí no hay atmósfera, ¿no? Solamente sería la fuerza por parte del líquido. Entonces, esas dos fuerzas que se tienen ahí, ¿ya? En la fuerza por parte del líquido, vamos a poder equilibrarlas, porque me dice que el émbolo permanece ahí donde está, ¿cierto? Entonces, en el equilibrio, tú muy bien sabes que lo que sube es igual a lo que baja, entonces bajo ese aspecto tendría que la fuerza del líquido debe ser igual pues a la fuerza F más la fuerza atmosférica. Ahora, la fuerza en el líquido es presión en este punto por el área, ¿cierto? Presión por el área. Vamos a colocarle presión en este punto M, que es donde se está ejerciendo el líquido. Entonces le coloco la presión en el punto M por el área del émbolo. Es igual a la fuerza F más la fuerza atmosférica, que también lo puede escribir como presión atmosférica por área. No hay problema. ¿De acuerdo? Ya, ahora, yo no tengo la presión aquí como para poder reemplazarlo. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es trazar una línea isóbara, ¿cierto? Ahí. ¿Por qué? Porque en esta línea isóbara la presión es la misma. Entonces, fíjate acá, si yo coloco aquí un punto N, entonces la presión en M y la presión en N son iguales. Y ahora N está soportando la presión por parte de esta cantidad de líquido, adicionado a ello la presión del gas. ¿Te das cuenta? Entonces, en vez de colocar la presión en M, puedo colocar lo siguiente, ¿no? La presión del líquido más la presión del gas es lo que soporta este punto N. Esa relación lo voy a poder representar aquí, ¿de acuerdo? Presión líquido más la presión del gas multiplicado por el área del émbolo. Fuerza F, lo dejamos como está, y bueno, eso ya lo puede escribir como la presión atmosférica multiplicado por el área del émbolo. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, la presión del líquido no es otra cosa más que densidad del líquido, gravedad por la profundidad. En este caso sería 1, ¿no? H. Más la presión del gas, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Te das cuenta? Ahí acaba de aparecer, ¿no? Reemplazando sería densidad del líquido, es agua, 1000, 10 a la 3, gravedad vale 10, dato del problema. La profundidad, la cual se encuentra solamente el líquido, es 1, más la presión del gas, y todo esto por el área. Y el área también es dato, vale 0,01.
es igual a la fuerza F, que vale 210, más la presión atmosférica, que es 10 a la 5 pascales, multiplicado por el área, que es 0,01. Como puedes notar, todo está en función de valores numéricos, a excepción de la incógnita, que es lo que estoy buscando, ¿cierto? Ya me parece que esto tú lo puedes desarrollar, lo puedes operar. Resulta que al operar me va a quedar lo siguiente. 10.000 pascales, que se puede escribir como 10 kilopascales, más la presión del gas, y acá me quedará 121 kilopascales. Bueno, simplemente lo paso a restar y tendría que la presión del gas sería 111 kilopascales, por lo que la respuesta correcta vendría a ser pues la letra D. ¿De acuerdo? Marcaríamos esto acá. Bien, entonces es muy importante trazar esa línea isóbara, donde me garantiza de que las presiones en toda esta línea o en toda esta recta que se acaba de trazar es la misma, ¿no? Sobre N, N está soportando la presión por parte de toda esta columna de líquido más la del gas. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos desarrollado y resuelto el problema número 6. Problemita número 7. Mira, me dice ahí, una MT, ¿qué es una MT? Es una máquina térmica, ¿de acuerdo? Sigue el ciclo termodinámico mostrado. Si la variación de energía interna entre el estado 2 y el estado 3 es 15 joules, y además la cantidad de calor entre el estado 1 y el estado 2, ¿no? Cuando hablo de estado me refiero al estado termodinámico, es 50 joules, determine la eficiencia de la máquina térmica. ¿Cuán eficiente es? ¿De acuerdo? Muy bien, en este caso vamos a tener lo siguiente, ahí tenemos la figura, ¿ya? Ahora, me piden determinar la eficiencia, ¿cierto? En la máquina térmica. Y en una máquina térmica, la eficiencia se relaciona con el trabajo útil entre la cantidad de calor que se absorbe. ¿De acuerdo? Ahora, en esos procesos que se tienen, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1, además es un ciclo cerrado, yo tengo que verificar en qué lugar o en qué proceso, ¿no?, se absorbe o se disipa calor. En todo caso, podemos observar que aquí, fíjate, hay un trabajo útil que básicamente es el área que se tiene encerrada en este ciclo cerrado. Entonces, de la gráfica, yo puedo observar que ese trabajo útil solamente es esta área encerrada. Bueno, es fácil reconocer que este lado vale 5 y este lado vale 4. Multiplicarlo me quedaría 20 joules. Ya tengo el trabajo utilizado. ¿De acuerdo? Ahora voy a tener que determinar el calor absorbido. Entonces, ¿en qué zonas absorberá calor? ¿Ya? Aquí logra absorber calor. ¿Por qué? Porque la presión aumenta. Mira, en el estado de 1 a 2, en ese proceso, la presión está aumentando, ¿no? Y si la presión aumenta sin variar de volumen, es porque está absorbiendo calor. ¿De acuerdo? Ahora, entre el estado 2 y 3, en este proceso, digamos, el gas se expande, ¿no? Fíjate, va de un volumen de 5 a un volumen de 10. Entonces, se está expandiendo. ¿Y por qué se expande? Porque se le va a estar brindando, en todo caso, calor. Aquí, ¿no? Bueno, aquí la presión disminuye, está disipando calor, y acá el gas se comprime, está disipando calor. Solamente aquí es donde está absorbiendo calor, ¿de acuerdo? Entonces, calor absorbido vendría a ser el calor dado tanto en 1 como en 2, digamos así, ¿no? Tanto en 1 como en 2. Pero fíjate bien, entre 1 y 2, el calor que se le brinde es 50, o sea, esto ya es dato. ¿Te das cuenta? Eso ya es dato, vale 50. Solamente me concentraría en determinar cuánto calor necesita entre el estado 2 y el estado 3. Nada más ahí. Para poder determinar ese calor, hago uso de una ecuación bastante interesante dentro de lo que es la termodinámica, ¿no? Se llama la primera ley de la termodinámica, que me relaciona que el calor que se le entrega se utiliza para poder desarrollar trabajo y también para variar la energía interna, que en todo caso tiene esa sustancia, ¿no? Mira, aquí está, la variación de la energía interna. Claro, está todo en estos dos procesos. Ya, ese calor que estoy buscando aquí, que le hemos llamado Q2, ¿de acuerdo? Es el trabajo. Ahora, ¿cómo se halla el trabajo solamente en este proceso? No estoy hablando del ciclo del trabajo útil. El trabajo aquí se halla como el área bajo la línea, ¿cierto? Y si tú ves el área que se forma aquí, bajo esa línea, es todo este rectángulo, que sería lado por lado.
Este lado vale 5, este lado vale 7, ¿no? Y tendría ahí 35. La variación de la energía interna entre 2 y 3. ¿Cómo lo determino? Del dato. Fíjate, el dato me da que la variación de energía interna entre 2 y 3 es 15. Entonces, como ya me lo está dando, lo coloco aquí. ¿De acuerdo? Tal es así que al operar tendría que ese calor que absorbe en este lado entre 2 y 3 sería pues 50 joules. ¿De acuerdo? Como ya tengo Q2, lo reemplazo aquí. Y finalmente tendría que el calor absorbido es 100 joules. Finalmente me voy a la ecuación número 1, en donde ya tengo el trabajo útil, que es 20 joules, y ya tengo el calor absorbido, que es 100 joules. Entonces, tengo 20 sobre 100, que en porcentaje simplemente sería el 20%, ¿no? Me pide el problema, determine la eficiencia de la máquina térmica. Bueno, la eficiencia sería al 20%, por lo que la respuesta correcta vendría a ser la letra B. ¿De acuerdo? La letra B. Muy bien, chicos. Muy bien. Pasemos a ver ahora otro problemita. Mire esto de aquí. En este problema me dice lo siguiente. Se muestran dos condensadores, lo que puedes observar aquí, de 2 microfaradios cada uno, ¿ya? De 2 microfaradios, dice. Tiene una carga de 10 microcoulomb y de 3 microfaradios. Ah, ya, perdón. Acá entonces me dice esto. Se muestran dos condensadores de 2 microfaradios que tiene una carga de 10 microcoulomb, no lo había notado ahí, y de 3 microfaradios él. Él está descargado, o sea, su cantidad de carga de él es 0. ¿De acuerdo? Está descargado. Si se cierra el interruptor, este interruptor, de aquí lo cerramos, determine la energía almacenada en el condensador de 3 microfaradios. Acá. ¿Cuánta energía se almacena? Cuando haya llegado al equilibrio el circuito, ¿no? ¿Qué equilibrio, profesor? El equilibrio, me dice, ¿no? Vamos a ver. Y todo ello tiene que salir, obviamente, en 10 a la menos 6 joules, ¿no? Que sea factorizado de alguna respuesta por ahí. Muy bien, vamos con la resolución de este problemita. Ya, inicialmente tenemos ello, ¿no? 2 y 3 microfaradios. Él tiene 10 microcoulomb, él no tiene nada, está descargado. Y una vez que cerramos este interruptor, fíjate, el circuito se cierra y va a haber una transferencia de carga. ¿De acuerdo? Él tiene 10 microcoulomb, él tiene 0, va a haber una transferencia de carga. ¿Sí? Listo. Obviamente él va a perder carga y él va a ganar, ¿cierto? Al final, ambos van a tener que quedar con la misma cantidad de carga. Entonces, mira, me dice acá, pide la energía almacenada en 2. ¿De acuerdo? Aquí, en 2. Esa energía lo puedo relacionar como un medio por la cantidad de carga que tiene él entre el valor del capacitor. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos de la ecuación de la energía en un capacitor. Aunque también puede ser escrito en función del capacitor y de la diferencia de potencial que tiene este capacitor. Pero no tengo ni un indicio de ello. Por eso que no me conviene escribirlo en función de la diferencia de potencial. Más sin la carga, porque aquí tengo una carga y este es el que le va a transferir carga a él. ¿De acuerdo? Entonces me conviene trabajar en esta ecuación. Bueno, como estoy trabajando en este capacitor 2, que tiene 3 microfaradios, entonces este 3 por 10 a la menos 6 faradios lo reemplazo aquí. 3 por 2, 6 y me quedaría así, mira. Carga de 2 al cuadrado sobre 6 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, para poder determinar la energía que se tiene aquí, en este capacitor, debo determinar cuánto es la cantidad de carga que tiene ese capacitor. Al final, en el equilibrio, me dice el problema. ¿De acuerdo? Vamos a llamarla esa ecuación 1 para retornar a ella. Ya, ahora, por otro lado, en el sistema se tiene que la carga total es esto. Claro, antes de cerrarlo, la carga solamente era por parte del capacitor 1. ¿De acuerdo? Que era 10 microcoulomb, es decir, 10 por 10 a la menos 6. Nos indica aquí que al cerrar el interruptor se genera una transferencia de electrones hasta que lleguen al equilibrio electrostático. Eso se da cuando la diferencia potencial entre los capacitores sean los mismos. ¿De acuerdo? ¿Ya? El equilibrio electrostático obviamente se dará cuando la diferencia potencial entre ambos se estén dando, ¿no? De la misma manera. Entonces, fíjate aquí. Tengo que la diferencia potencial entre ambos finalmente va a ser la misma cuando lleguen al equilibrio electrostático. ¿De acuerdo?
Ya, a ver, la diferencia de potencial. ¿Y cómo relaciono? Sí se puede relacionar la diferencia de potencial con la carga y con el capacitor. Recuerden ustedes que hay una relación entre la carga, el capacitor y la diferencia de potencial, ¿cierto? Por ejemplo, le coloco acá puntos A, B a estos nodos. Como está cerrado, este también sería A y este también sería B. Ambos finalmente tienen que ser los mismos. De esa manera tendría que carga 1 sobre capacitor 1 es a carga 2 sobre capacitor 2, ¿no? Recuerda que en capacitores la carga es igual a C del capacitor por V de la diferencia potencial, ¿no? Carga del capacitor es igual a la academia, César Vallejo, ¿de acuerdo? Entonces ahí despejamos la diferencia potencial y tendríamos esta relación. Bueno, fíjate que los capacitores los tengo, están de 2 a 3, ¿de acuerdo? Están de 2 a 3. Y esto le coloco una constante, ¿ya? Entonces podría indicar que, por ejemplo, Q1 es como 2 veces K y Q2 es 3 veces K. Están en esa proporción. Entonces, por la conservación de la carga, tenemos que la carga al inicio es igual a la carga al final. Pero al inicio sí lo tengo, ¿cierto? ¿No? Valía 10 por 10 a la menos 6. Y al final es lo que me está quedando en la proporción que te estaba indicando. 2K y él sería 3K. Bueno, de aquí voy a despejar esa variable K, ¿cierto? Y lo voy a reemplazar nuevamente en uno de ellos, obteniendo así la cantidad de carga de 2, ¿no? Y al obtener la cantidad de carga de 2, ya ahora lo puedo reemplazar en esta ecuación número 1. Fíjate, al reemplazarlo en mi ecuación número 1, tendría ahora que la energía sería, bueno, este valor elevado al cuadrado sobre lo que yo obtuve inicialmente. Por lo que me saldría 6 por 10 a la menos 6 joules. Factorizo 10 a la menos 6 joules y simplemente me quedaría lo siguiente, ¿no? Que la clave correcta vendría a ser la letra C que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que cuando se llega pues al equilibrio electrostático, la diferencia potencial al cual están sometidos esos capacitores deben ser iguales. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos ya el problemita número 8 en función de lo que hemos visto a capacitores. 9. Me dice, una espira conductora se encuentra en el plano XY, ¿de acuerdo? En dicha región se ha establecido un campo magnético a lo largo del eje Z, el cual varía con el tiempo de acuerdo a la gráfica mostrada. ¿Cuál de las gráficas representa cómo varía la corriente inducida respecto del tiempo? ¿Sí? Respecto del tiempo. Ya está, vamos a ver ello. Miren ustedes, resolución. Ya, me piden qué gráfica, ¿cierto? Ahora, yo no sé si mi gráfica es variable, si primero es variable, es constante, en mi gráfica de corriente en el tiempo, me refiero, o si la corriente en un momento está yendo en un sentido, luego cambia de sentido, aquí también, o en todo caso puede ser constante, ¿no? Entonces tendría que verificar todo ello, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo desarrollamos este problemita? Así, mira, como tengo que el campo está cambiando, ¿no? La inducción del campo magnético cambia con el tiempo, entonces ten en cuenta algo, ¿ya? Ten en cuenta lo siguiente, fíjate, tengo la espira, ¿cierto? Colocada, dispuesta en un plano XY. Ahora, según el problema me dice que en el eje Z hay un campo, ya, el eje Z lo va a atravesar a él de manera perpendicular, no hay vuelta que darle. Pero resulta que el área no cambia, el área es la misma. Perfecto. Y si tengo campo, tengo flujo, porque flujo es campo por área, ¿cierto? Pero resulta que según la gráfica me muestra que el campo es variable. Entonces, si el campo varía, el flujo varía. Entonces, como el flujo está variando en el tiempo, porque aquí está el tiempo, entonces eso me hace pensar de que debe haber una FEN inducida. ¿De acuerdo? ¿Ya? Debería haber una FEN inducida. Donde esa FEN inducida se relaciona matemáticamente de esta manera. Fíjate, aquí, FEN inducida es la variación del flujo en el intervalo del tiempo. Claro está para una espira, ¿no? Acá un n, que es el número de espiras, es una espira 1. Entonces, como ha cambiado el flujo, por el hecho de que está cambiando el campo, ¿no? En el tiempo hay una FEN inducida, ¿de acuerdo?
Ya. Hay una FEN. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa variación de flujo lo puedes escribir como la variación del campo por el área. El área es constante. Mira, en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En el tiempo. Ahora, si tú observas la gráfica, ese cambio o esa variación que tengo del campo magnético en el tiempo, como es una recta, es constante, ¿cierto? Es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esta variación del campo en el tiempo, para cualquier masa que sigues avanzando con la recta, va a ser lo mismo, es constante. En otras palabras, chicos, se tiene la misma pendiente. ¿Te das cuenta? Se tiene la misma pendiente. Entonces, esto de aquí que se está remarcando, ya presenta una misma pendiente constante, al cual le vamos a colocar M, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta FEN se puede escribir así, como la pendiente, que siempre va a ser la misma, o esta variación, multiplicado por el área. Y el área no cambia porque es una espira, ¿cierto? No crece ni así hace más pequeño, no me indica nada de problema. Entonces, debe ser el área. Bien, hasta ahí ya tengo algo avanzado. Sin embargo, esa FEN que se tiene se puede escribir de la siguiente manera, como I por R. ¿Te das cuenta? La intensidad corriente por la resistencia. Y este es igual a esa pendiente que ya había hallado respecto a esta relación, multiplicado por el área. Esa R lo paso a dividir, ¿cierto? Y determino lo siguiente, ¿ya? Determino lo siguiente. Bueno, en esta espira vamos a considerar que la resistencia, ¿ya? R es la resistencia y esto es constante, ¿de acuerdo? Por eso que estamos trabajando con la ley de Ohm, es un material óhmico. Ahora, como él es constante y él es constante, en realidad toda la corriente que va a circular por ahí debe ser constante. O sea, en el tiempo, esa corriente no debe de cambiar. ¿Te das cuenta? Y si esa corriente no cambia, me parece que la gráfica más adecuada que se va a tener para ello, entre la corriente y el tiempo, debería ser así, de manera constante en el tiempo. Por lo que si buscamos una gráfica que se parezca a lo que me está indicando el problema, podría marcar directamente que la respuesta sería la letra A. ¿De acuerdo? La letra A. Muy bien. Pasemos entonces a desarrollar el próximo problemita. Problema número 10. A ver, ¿qué es lo que me indica este problemita? Me dice, se tiene una lente biconvexa hecha de vidrio de índice de refracción 1,6. Tiene una distancia focal en el aire igual a 10 centímetros. Calcule la distancia focal de esta lente si lo colocamos en un medio transparente de 1,7 de índice de refracción. ¿De acuerdo? O sea, primero a la lente la vamos a colocar en el aire y luego lo vamos a colocar en ese medio diferente al aire. Bien, en todo caso, vamos con la resolución. Bueno, al tener una lente biconvexa, vamos a graficarlo de esta manera, ¿cierto? Y tener en cuenta, pues, que nos están dando la distancia focal, ¿cierto? Nos están dando el índice de refracción que tiene ese vidrio. ¿Para qué me sirve ello? No me están pidiendo la distancia imagen, ni me están pidiendo la distancia objeto, ni mucho menos las alturas que se tienen entre la imagen y el objeto, sino me están pidiendo, en este caso, la distancia focal. Ahora, ¿cuál es la otra forma de determinar la distancia focal teniendo solamente los índices de refracción? ¿Ya? Y teniendo incluso los radios que se tienen respecto a cada lente. Bajo ese aspecto podremos utilizar la ecuación del fabricante de lentes, el cual viene dado y relacionado justamente con la distancia focal. Fíjate, está relacionado con el índice de refracción de la lente y del medio que se tiene, y además de los radios que forman estas lentes. ¿Te das cuenta? Ahora, me parece que esto es dato, lo tengo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría, ten en cuenta, para la biconvexa, esto es positivo, sería 1 sobre la distancia focal, que me dice que en el aire es dato del problema, vale 10, lo dejamos ahí, ¿ya? El índice de la lente es 1,6, mientras que en el medio, que es el aire, dato del problema, es 1. Y bueno, simplemente los radios no los tengo. Vamos a dejarlo ahí. Porque la lente no va a cambiar de tamaño, entonces los radios siguen siendo lo mismo. Así lo llevemos a uno u otro medio, ¿cierto? Los radios siguen siendo lo mismo. De acá, operando, sacamos una relación de los radios. Fíjate,
la suma de las inversas de los radios, de los dos, nos sale un sexto. ¿De acuerdo? Ahora, esa misma lente lo vamos a trasladar y lo vamos a llevar a otro medio, en la cual se tiene un medio, según el dato, se tiene un medio transparente, ya, digamos aquí, y tiene un índice de refracción diferente a lo que es el aire. ¿De acuerdo? Volvemos a utilizar la ecuación del fabricante, pero en este caso me piden determinar, la distancia, calcule la distancia focal, pero en ese medio. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente utilizamos el índice de la lente respecto al índice del medio, ahí mucho cuidado. 1 menos multiplicado por la suma de los radios. Pero este dato, mira, como te decía, eso no va a cambiar, la longitud de la lente no va a cambiar. Los radios, eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí diría 1 sobre, en todo caso, la distancia focal del medio sería, bueno, este es de la lente, es dato 1,6, este del medio también ahora es dato, el nuevo, 1,7, y acá simplemente reemplazo el 1/6 que me había salido anteriormente cuando estaba en el aire. Bueno, operando esto, chicos, nos va a salir que el índice, ya, perdón, que en este caso que la distancia focal es menos 1,02 centímetros, por lo cual estaríamos marcando como respuesta correcta la letra B. Entonces, fíjense ustedes, ya, cómo en este caso la distancia focal que va a tener este tipo de lente va a cambiar, va a variar dependiendo del medio en el cual se encuentre. ¿Te das cuenta? Porque cuando estuvo aquí, en este medio que es el aire, esa distancia focal es positiva. Pero cuando está en este medio, que es un medio transparente, diferente a ello, esa distancia focal es negativa. Entonces, ¿puede ser que cambie? Por supuesto, porque eso depende del medio con el cual se esté trabajando. ¿De acuerdo? No vayas a pensar que aquí la distancia focal, no, profesor, es la misma, no es la misma lente, no va a cambiar. No, también depende de esas características que tenga este medio. En este caso, ha hecho que varíe y no salga pues negativo, ¿no? Eso no va a querer decir que va a cambiar la forma de la lente, no, no, sino que ese signo me indica que está en otro medio, diferente pues a lo que es el aire. ¿De acuerdo? Por tanto, la clave correcta para este problemita sería la letra B. Problema número 11, me dice aquí. La gráfica nos muestra cómo varía la energía cinética máxima, ¿no? Aquí está la gráfica, observa, de los fotoelectrones en función de la frecuencia de la radiación incidente. Determina la energía cinética máxima de los fotoelectrones cuando la frecuencia de la radiación incidente F, o sea, la que llega, es 3 veces la umbral, el F sub 0. ¿De acuerdo? Ya está. Me pide determinar la energía cinética máxima y eso tiene que estar dado en electronvolt, que tenemos por acá. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, conocemos que la radiación viene de esta manera, ¿no? ¿Cierto? Vienen con esos paquetes de energía, vienen en forma de cuantos o fotones, la cual un electrón de este material absorbe un fotón, un electrón, un fotón, y podría ser o darse la probabilidad de que ese electrón salga, siempre y cuando la frecuencia incidente supere pues a la frecuencia umbral. ¿De acuerdo? Si no lo logra superar, no se dará este salto. Bien, si se da ello, bueno, podemos arrancar estos electrones, que ahora se van a llamar fotoelectrones, y estaremos garantizando el efecto fotoeléctrico. Entonces, para este efecto fotoeléctrico podemos hacer uso de la conocidísima ecuación de Einstein, ¿cierto? Que es que la energía incidente es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima con la cual salen estos electrones. Esta ecuación está basada en el principio de la conservación de la energía. Bien, la energía incidente, vamos a trabajarle para un fotón, es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia incidente. La función trabajo es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia umbral más la energía cinética máxima, que es lo que me están pidiendo. Según el dato del problema, tenemos que el incidente es 3 veces la frecuencia umbral. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que esto lo puedo reemplazar aquí. Al reemplazarlo, y ya no te das cuenta que nos queda algo muy parecido, luego el paso a restar y me queda de esta forma. Fíjate que para poder determinar, en este caso, cuánto es el valor de la energía cinética máxima, necesito conocer cuánto es H, que es la constante de Planck, que me parece que sí lo conoces en electronvolt, y también tengo la frecuencia umbral. Pero no me dan la frecuencia umbral. Mira, acá hay una frecuencia que está en 10 a la 15 Hz factorizado, pero hay un 3. Este 3 me debe garantizar algo, me debe decir algo a mí.
¿De acuerdo? Ese 3 que yo tengo aquí al inicio, mira, cuando no hay energía cinética vale 0, este punto me representa la frecuencia umbral. ¿De acuerdo? Aquí no hay movimiento todavía, no hay energía. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser la frecuencia umbral. Por lo que la frecuencia umbral sería 3 por 10 a la 15. Bueno, me parece que ahora sí tengo todos estos elementos. En la gráfica tengo que la frecuencia umbral es 3 por 10 a la 15 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, si lo reemplazo aquí, sería lo siguiente. 2 por la constante Planck, que es 6,63 por 10 a la menos 34, multiplicado por la frecuencia umbral, que es 3 por 10 a la 15, y eso sería la energía cinética máxima. ¿De acuerdo? Lo cual nos estaría saliendo este resultado de 39,78 por 10 a la menos 19 joules. Pero la respuesta está en electrón volt. Chicos, muchas veces en examen de emisión nos colocan el H directamente también en electrón volt, ¿no? Como 4,18 electrón volt, y lo podemos representar o reemplazar aquí directamente. O como también nos pueden colocar esta constante Planck en función del joule por segundo que se tiene por este lado. Hay que estar atentos. Generalmente es dato del problema, eso de ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, aquí no se ha colocado, pero de todas maneras ya lo estamos representando. Puede ser el problema que nos dé así en joules, queda como está, pero si nos piden electrón volt y si nos dan H en electrón volt, no hay problema, lo reemplazamos. O acá también, ¿no? Ten en cuenta que un electrón volt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hago la relación para poder eliminar joule arriba y joule abajo, y bueno, tendría que multiplicar, y de ahí simplemente me sale que la energía cinética máxima es 24,8 electrón volt, que es lo que me está pidiendo el problemita en este caso, ¿no? Y si buscamos y verificamos, pues la clave correcta vendría a ser la letra C. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, chicos, en todo caso, hasta aquí sería parte de nuestro seminario, ¿no? Te deseo todos los éxitos del mundo. Conmigo sería todo por esta oportunidad. Nos vemos otro día, chicos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Chao.